El audio por computadora. ¿Eso es? Bueno. Puedo colgar el teléfono, ¿no? Ya. ¿Cómo se va a borrar? Hay una, pero no era esa, a ver, 9, ya. 2 más atrás, para que retomemos a las 7 verde abajo. ¿Sí? Eso es. Me avisa cuando iniciemos. Puede comenzar, ingeniero. Bien, buen día a todos. Gracias por concederme esta clase fuera de horario, pero hay que buscarle el tiempo. Dice el encabezamiento de esta página: grados de libertad, restricciones al movimiento y grado de estaticidad. Son los 3 conceptos con los que ya ustedes en su práctica 1 han manejado los esquemas de cálculo en la solución de las reacciones de los cuerpos vinculados. Se define entonces como grado de libertad. Es una definición
que ustedes la han escuchado N veces, el número de coordenadas libres. ¿Por qué el número de coordenadas libres? Porque siempre estamos tratando un cuerpo, un punto, un cuerpo plano o un cuerpo tridimensional en un espacio E1, E2 o E3. Es decir, estos espacios son espacios definidos con sistemas de coordenadas. El espacio 1 es una sola coordenada, espacio 2 es el plano y espacio 3 es el espacio. Entonces, cuando se dice grado de libertad, el número de coordenadas libres. Cada una de las coordenadas adopta valores. Cada una de las coordenadas adopta valores que al fijárselos inmediatamente equivalen a una restricción al movimiento. De ahí entonces que tenemos las dos definiciones antagónicas, grado de libertad y restricción al movimiento, o restricción de esos grados de libertad. Se definió como grado de libertad o se simbolizó con una G minúscula, G grado de libertad, y a las restricciones al movimiento se lo simbolizó con una B ventilabial mayúscula. Así se define la ecuación grado de estaticidad como G menos B. El número de coordenadas libres y B el número de restricciones de vínculo. Si nosotros consideramos las condiciones A, plano rígido, B, chapa 2D en 2D rígida y 3, chapa, un sistema mecánico básico. ¿Qué es una chapa? Es un sistema mecánico básico, como ustedes pueden apreciar. En el dibujo se está simbolizando la chapa, CR es el cuerpo rígido, un sistema de cargas, y las cargas están compuestas por fuerzas y momentos, P1, PI, PK, M1, MI, MK, y están conectadas, dice el nexo, que es el vínculo. Entonces, este esquema llamado sistema mecánico porque está sujeto a la posibilidad de movimiento, o es un sistema en movimiento o con movimiento restringido. La chapa es una estructura plana. Entonces, este es el esquema básico con el cual nosotros hemos trabajado, hemos en una primera fase calculado las reacciones de vínculo. Sistema mecánico o esquema de cálculo o estructura vinculada. Pasemos. Las posibilidades de movimiento de una chapa. Vamos a considerar ya el sistema de trabajo, una chapa plana. Entonces, esta chapa plana estará moviéndose o actuando en un espacio E2, en un espacio bidimensional. Ahí hemos diseñado o hemos representado una chapa en un sistema de coordenadas X e Y. Se han dibujado los semiejes positivos X hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, si a esa chapa, fíjense ustedes, de infinitos puntos conectados por una condición de rigidez entre cada uno de esos infinitos puntos, ese punto P le asignamos a su coordenada X un valor X1 y a Y la mantenemos como coordenada genérica o variable. Vemos que qué posibilidades de movimiento tiene esa chapa. Esa chapa deberá en todo movimiento que realice mantener siempre el valor fijo X1. Y el valor Y, evidentemente, es un valor que puede variar en función de lo que las condiciones de apoyo o las condiciones de conexión se lo permitan. Así entonces esta chapa con X1 tiene la posibilidad. El punto P se puede desplazar solamente según una recta paralela al eje Y, que está indicada con rojo y dice Y libre. Entonces, el punto P estará restringido en su movimiento a desplazarse solamente según esa recta paralela al eje Y. El resto de los puntos podrán moverse girando y ocupando posiciones X, Y, cualquiera, pero
evidentemente conectados o sujetos a la conexión que tiene con ese P de coordenada X1. Entonces, esa chapa se desplaza y gira. Entonces, ¿qué movimientos tiene permitido? Un desplazamiento y un giro. Tiene dos posibilidades de movimiento. Quiere decir que se le ha restringido una coordenada. Esto es análogo o define el apoyo móvil. Define cómo actúa, cómo funciona un apoyo móvil. Entonces, el apoyo móvil, ustedes han visto que puede desplazarse según un plano horizontal, cuando lo dibujamos como el carrito, un plano horizontal, y cualquier chapa que esté conectada a su articulación tiene las posibilidades de movimiento que se están indicando en esta figura. Veamos entonces, como definición o como corolario, el apoyo móvil no fija punto alguno, no fija ningún punto. Vamos a la figura de abajo. En la figura de abajo, a la misma chapa se le restringió otra coordenada. Quiere decir que el punto P tiene coordenada X1 e Y1. Quiere decir que para cualquier movimiento que realice la chapa, ese punto P no puede variar su coordenada de gracia, no puede variar su coordenada X1 e Y1. Quiere decir entonces que lo que ha dibujado Kevin ahí con dos semicirculitos en naranja es la única posibilidad de movimiento que yo no la dibujé para esa chapa. Quiere decir entonces que hay un punto que está totalmente imposibilitado de moverse, sin embargo el resto de los puntos podrán realizar movimientos de giro alrededor de este X1 y 1 que se convierte ya en un centro de rotación. Entonces, hay dos coordenadas restringidas, por lo tanto, solamente le queda una posibilidad de movimiento, que es el movimiento de giro. Pasemos a la otra. Al 9. Bien, entonces, de esta manera, cuando hay un punto fijo, definimos lo que es, además, el apoyo fijo, articulación, que fija un punto. Como corolario, el apoyo fijo fija un punto, restringe dos desplazamientos y permite un giro. Y finalmente tenemos, esto ya lo hemos visto y lo hemos analizado, tenemos como apoyo, como vínculo, el empotramiento. Fíjense que en el empotramiento hemos fijado el mismo punto P con coordenada X1 e Y1, es como si fuera una chapa clavada a la pared, con el punto X1 e Y1 fijo, y además estamos fijando una coordenada X2. Si quisiéramos nosotros fijar una chapa a una pared, probablemente le pongamos dos clavos, pero en este caso los dos clavos serían redundantes en cuanto a las posibilidades de movimiento que le significaría restringirle X1 y 1 y X2 y 2. Entonces, solamente restringiendo una tercera coordenada, como en este caso el X2, que con X1 e Y1 fija un punto y con X2 fija una dirección. Entonces, fíjense que cualquier punto de la chapa que quiera desplazarse, un segundo. Entonces, fíjense que cualquier punto que quiera rotar, por ejemplo, alrededor de X1 e Y1, tendrá que respetar la otra conexión o la otra restricción X2. Entonces, ya vimos anteriormente que con la fijación de una coordenada cualquiera de cualquier otro punto, obtenemos nosotros que la chapa está totalmente fija.
Entonces, podríamos definir estas tres coordenadas, estas tres restricciones de movimiento, fijan todos los puntos, evidentemente, pero como definición, en función de lo que se ha realizado, se dice directamente, fija un punto y una dirección. Ese es entonces el empotramiento. Se fija un punto y una dirección. ¿Hacemos? Bien, como remachando lo que hemos visto, definimos o podemos titular lo que se va a desarrollar como estructuras isostáticas. Volvemos a repetir el sistema mecánico, que es un cuerpo rígido con un nexo chapa-tierra, con cargas, momentos y fuerzas M sub I, F sub I, y ahí están las definiciones. Cuerpo rígido CR es la estructura acciones FI, MK, fuerza y momento. Y tierra es la chapa-tierra. Fuerza y momento se le denomina directamente cargas en general. Grado de estaticidad definimos que es G menos B. Los grados de libertad es el número de coordenadas libres. B son los grados de restricción, es el número de coordenadas restringidas. G sub E igual a G menos B. Entonces ya esta ecuación G menos B, muy sencilla, cobra significado cuando al hacer la diferencia entre el número de coordenadas libres, que para una chapa son siempre 3, le restamos las restricciones de vínculo. Entonces, cuando esta ecuación es mayor que 0, significa que el número de restricciones es menor que el número de la libertad, entonces son estructuras hipostáticas, le faltan apoyos para mantener el equilibrio y su estabilidad. Cuando G igual a 0 son estructuras isostáticas, es decir, los 3 grados de libertad o las 3 coordenadas libres se ven restringidas exactamente por 3 restricciones de vínculo, que son los 3 grados de libertad restringidos. Y cuando la ecuación es menor que 0, las estructuras son hiperestáticas, quiere decir que hay una superabundancia de apoyo. Son estructuras que en este curso no las estudiamos, vienen a ser ya temas de no de las isostáticas, sino de las estructuras hiperestáticas o de las materias que vienen en adelante. Se define en función de este grado de estaticidad lo que es equilibrio y lo que es estabilidad. Equilibrio y estabilidad parecerían ser que son conceptos idénticos. Sin embargo, una estructura es estable para cualquier sistema de cargas, este esquema conectado de alguna manera a la chapa tierra puede trasladar sin ningún inconveniente las reacciones de vínculo a esa chapa tierra. Esa es una estructura estable. Y esa estructura estable será evidentemente o isostática o hiperestática. Pero resulta que algunas estructuras que son hipostáticas pueden también tener equilibrio y estabilidad. Supongamos un patín de estos calzados con rueditas. Si la carga que actúa sobre el patín en forma vertical es perfectamente vertical al plano de apoyo, entonces habrá una situación de estabilidad, una situación de equilibrio y estabilidad. En cambio, si la pierna la inclinamos un poco, va a aparecer una componente horizontal que va a hacer que esa estabilidad y ese equilibrio se pierda. Entonces, los sistemas hipostáticos pueden tener equilibrio y estabilidad en función del sistema de carga al cual estén sometidos. Pasemos. Clasificación de estructuras isostáticas planas en sistema de 1 o más chapas. Vamos a hacer una clasificación general en sistemas A y sistemas B. Los sistemas A son los sistemas de alma llena. Se indica aquí la chapa simple, que es una chapa, como la que hemos estudiado, o cadena cinemática de chapas articuladas. Todos son sistemas de alma llena,
porque están compuestas por chapas o por barras que al cortarlas, como en el ejercicio que hemos visto anteriormente, muestran una sección llena. En estas estructuras se estudia solamente su estaticidad externa. Quiere decir que cuando, por ejemplo, tenemos una viga simplemente apoyada, cargada, nosotros afirmamos que es una estructura isostática, hiperestática o hipostática en función de la relación que hay entre la estructura y su vinculación. Entonces, hablamos de una estaticidad solamente externa. Vamos a las estructuras B. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos al segundo grupo. Gracias por el recuadro. Sistemas de alma llena, alma calada, como dice el Flies, o sistemas reticulares. En esto se analiza la estaticidad externa y la estaticidad interna. Es decir, que si tenemos una viga simplemente apoyada, pero que es un sistema reticular, la misma estaticidad estudiada en el grupo A, esa estaticidad externa, se lo realiza. Pero además, habrá una estaticidad que puede ser hipostaticidad, isostaticidad o hiperestaticidad interna. Es decir, las estructuras reticulares son aquellas que ustedes ven en los galpones con barritas, los arcos, las torres de transmisión de energía. Estas tienen, por ejemplo, si consideramos una torre de conductora de cables de alta tensión, van a ver ustedes que es una torre reticulada formada por barra o una antena. Entonces, si la miramos de lejos, vemos que la antena es una barra, es como una ménsula empotrada en tierra. Entonces, esa es la estructura externa. Pero si nos acercamos, vamos a ver que además esa estructura tiene todo un alma, todo un cuerpo formado por una serie de barras conectadas que hacen que sean además estructuras rígidas. Por supuesto que en una torre de transmisión es una estructura tridimensional, es una estructura espacial. Entonces, de ahí entonces que los sistemas de alma hueca o calada o reticular, como lo veremos en el capítulo correspondiente, no solamente se estudia su estaticidad externa, sino además se ve cómo está la conformación o la configuración de su barra internamente para definir si la estructura también es isostática internamente o no. Nosotros tendremos que estudiar cuándo son isostáticas internamente y cuándo no. Y le daremos solución, evidentemente, a todas aquellas estructuras que son isostáticas externas e internamente isostáticas. Pasemos. Así, los grados de libertad de una chapa rígida plana son G igual a 3, G sub E igual a G menos B. Yo redundo en el mismo concepto n veces porque es una manera, no como el loro, sino una manera, una mnemotecnia para poder empezar a tener algunos conceptos
básicos que por repetición se vuelven naturales. Entonces, si ve que el grado de restricción es igual a 1, la chapa tiene dos posibilidades de movimiento. Si la chapa tiene B igual a 2, tiene una posibilidad de movimiento, y si tiene B igual a 3, no tiene posibilidad de movimiento. Así, el grado de estaticidad G menos B es 3 menos 1 igual a 2, y G sub E 3 menos igual a 1 son estructuras hipostáticas. G igual a 3 menos 3 igual a 0 son estructuras isostáticas. G igual a 4 menos 3 estructura hiperestática. Pasemos. Veamos ejemplos de los grupos A y B. La primera es la viga simplemente apoyada, la cual hemos manejado abundantemente en isostática 1 y también ahora en isostática 2. Y la segunda estructura sigue siendo una sola chapa. Y fíjense que su conformación o su forma o su fisonomía es bien complicada, ¿no? Entonces, tiene una forma que les puedo decir caprichosa, pero apoya en un apoyo doble y un apoyo simple. Es igual que una viga simplemente apoyada, el mismo esquema, el mismo sistema mecánico. Vamos a la estructura tercera. Siendo también un sistema de alma llena, donde están esos redonditos, estamos indicando que están articulados. Entonces, si aquí nosotros afinamos, vamos a ver que esta estructura está compuesta por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 barras. Cada redondito es una articulación que la separa de otra estructura. Entonces, el primer redondito separa la estructura de la siguiente, que es una cruz. Una cruz es la estructura siguiente, que a su vez en su extremo superior está articulada y en su extremo derecho también está articulada. Y lo mismo con la horizontal superior, la vertical de la derecha, etcétera, etcétera. Entonces es simplemente un ejemplo de una estructura con barras, o es una estructura de alma llena correspondiente al grupo A, pero que es un sistema de alma llena. Y si vamos abajo, vamos a ver que la primera estructura es un sistema reticular, que es una viga simplemente apoyada. Por supuesto que con un voladizo eso no le altera nada, simplemente es una viga simplemente apoyada, tiene su apoyo doble, su apoyo simple, su estructura es reticular y esta deberá, por lo que vemos, es isostática externamente. Entonces habrá que investigar si también internamente es isostática. Y finalmente la última figura, que es dos chapas reticulares con una articulación y tiene un apoyo doble en una de las estructuras y un apoyo doble en la otra estructura. Entonces aquí claramente ustedes creo que ya han estudiado los sistemas triarticulados. O sea, aquí hay dos chapas con una articulación y cada chapa tiene un apoyo doble. Esta es entonces una estructura reticular, pero con dos chapas. Es multichapa, o sea, es una estructura articulada. Hacemos. Aquí repetimos de alguna manera lo que se vio anteriormente. A y B. A es que el grado de estaticidad es mayor que 0. Entonces, si G igual a 1, entonces quiere decir que tiene grado de hipostaticidad porque tiene solamente dos apoyos. Fíjense que lo que yo les decía, tienen dos apoyos simples. No tiene ni equilibrio ni estabilidad. En cambio, será estable cuando las cargas sean verticales para el mismo esquema. Dos apoyos simples, pero la carga es vertical. Entonces, aquí ya hay un equilibrio y hay una estabilidad. Y en el segundo caso, G igual a 0, siempre redundando. Aquí vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas P sub I y los momentos M sub I para
cualquier situación define o se define un sistema en equilibrio y estable para cualquier o para todo tipo de carga. Entonces, la condición de equilibrio para el diagrama de cuerpo libre, ya el diagrama de cuerpo libre, entiéndase que es quitar los apoyos y dejar las cargas activas y las cargas reactivas, es decir, las cargas actuantes y las cargas que resultan como reacciones de vínculo. Entonces, la sumatoria de P sub I más la sumatoria de R sub I es igual a 0. La condición de estabilidad es coincidente con la condición de equilibrio. Pasemos. Una chapa simple y su distribución de apoyo, redundando. G igual a 3 igual a 3, la podemos tener, como en el primer caso, un apoyo simple y un apoyo doble. Como en el segundo caso, 3 apoyos simples, o como en el tercer caso, un empotramiento. Es muy importante redundar sobre la chapa simple, porque cuando estudiemos las chapas articuladas, múltiplemente articuladas, vamos a ver que todas las soluciones terminan en la solución de una chapa simple. Se indicó entonces acá, bueno, si quieres volver un poquito, se indicó acá entonces, se definió un apoyo fijo, uno móvil, 3 móviles, un empotramiento. La condición general es que la chapa es infinitamente rígida, eso no lo vamos a olvidar en ningún momento. En el análisis de la teoría del equilibrio que abordamos en estructura isostática, las chapas son infinitamente rígidas, no consideramos ni deformaciones y por supuesto no estudiamos su resistencia. Cualquier chapa, si está debidamente equilibrada y isostática, no importa los valores que se le asignen a las cargas o a los momentos, porque estamos considerando que es infinitamente rígida. Pasemos. Vamos a ver ahora lo que son los sistemas de más de una chapa. Siguen siendo sistemas isostáticos, como veremos posteriormente. Estos sistemas de una chapa, de más de una chapa, los definimos como cadenas cinemáticas. Son chapas articuladas. ¿Qué es una articulación? Si ustedes, todos habrán visto alguna vez un metro de estos que usan los albañiles, que cuando lo desarrollan, lo estiran, bueno, cada 10 centímetros o cada pedacito de madera, cada tramito de madera, está articulado. Es exactamente así son las cadenas cinemáticas. Entonces se incorpora el vínculo interno o entre chapas y se lo denomina articulación interna. Cada uno de estos redonditos que une dos chapas se denomina articulación. Es una articulación interna para diferenciar de la articulación externa o apoyo fijo. Al apoyo fijo se le llama articulación y a esta que está entre dos chapas también se le llama articulación, solo que una es articulación interna y la otra es articulación externa. La articulación interna, y esto ya es una primera ecuación que es muy importante tenerla en cuenta, la articulación interna quita, cuando está entre chapas, cuando está entre n chapas, los grados de libertad que le quita al sistema son B sub I igual 2 por n menos 1. Y le llamamos B sub I, que es el número de grados de libertad que quita la articulación, las articulaciones internas. Si las chapas son 2 menos 1, 1 por 2, 2. Entonces quiere decir que una articulación interna entre dos chapas quita 2 grados de libertad. Si son 3 chapas, bueno, quita 3, quita 4. Entonces fíjense más abajo. Si tenemos la chapa S1 y S2, quita, entre paréntesis vamos a colocar el número de grados de libertad que quita entre dos chapas, que es igual a 2. Cuando en el siguiente, ahí está la ecuación, 2 por 2 menos 1 igual a 2. En el siguiente esquema hay una articulación que une 3 chapas, S1, S2 y S3. Aplicando la ecuación 4 menos 1, 3 menos 1, 2 por 2, 4, quita 4. Y la última son 4 chapas, 4 menos 1, 3 por 2, 6. Entonces quiere decir que esa articulación a todo el sistema le está quitando 4 grados de libertad. Entonces, ¿a qué voy? Aquí estamos nosotros hablando de cuerpos sin apoyo. Entonces, si ese metro que usa
carpintero que use el albañil tiene 10 de 10 centímetros, 10 piezas de 10 centímetros, cada articulación le quitaría a todo el sistema 2 grados de libertad, 2 grados de libertad, 2 grados de libertad. Entonces, los grados de libertad que le quitan las articulaciones a ese metro son para 10 tramos, 9 por 2, 18. Le está quitando a ese sistema 18 grados de libertad. Entonces, hay que ver cómo esos 18 grados de libertad se los restringe para tener una estructura isostática. Entonces, vamos a la próxima. Entonces, fíjense que aquí nosotros, similar al metro del constructor, tenemos S1, S2, S3, S4, S5 y S6. S1, S3, S3. Bueno, tenemos 2 cadenas cinemáticas. La primera, fíjense que cada articulación está entre 2 chapas. Quiere decir que entre chapa S1 y S2, a todo el sistema S1, S6, la articulación entre S1 y S2 le quita 2 grados, entre S2 y S3 le quita 2, entre S3 y S4 le quita 2, entre S4 y S5 le quita 2, entre S5 y S6 le quita 2. Lo mismo, S3, hay una más abajo que dice S1, y la de la izquierda abajo, fíjense que ya es una configuración más compleja de chapa. S1, S2, S3 y S4 están todas articuladas con una articulación. Y si son 4 chapas, 4 menos 1, 3 por 2, 6. Le está quitando entonces esa articulación 6 grados de libertad al sistema. Luego viene la 5, S6 y S7. También hay una articulación que le quita a ese conjunto S5, S6 y S7, le quita 4 grados, 4 grados de libertad. Y entre S5 y S6, que también es una articulación entre chapas, entre S3 y S5, mejor dicho, la que está articulando los 2 grupitos, esa quita 2. Entonces, la solución de cadena cinemática, primero, se determina cuántos grados de libertad tiene. Después, se determina su vinculación externa. Entonces, habrá que ver cuál es la composición para que se logre con estos diagramas de cuerpo libre, colocarle los apoyos para que sean estructuras isostáticas. Entonces, como puntos a resolver: grado de libertad, vinculación externa, determinación de las reacciones de vínculo y trazado de los diagramas de M, Q y N. Entonces, en este tipo de estructura habrá que transitar por estos pasos. Primer paso, determinar los grados de libertad de estos cuerpos libres. Los grados de libertad de estos cuerpos libres. Fíjense que en todo lo que he dibujado arriba no figuran ningún tipo de apoyo. Entonces, los grados de libertad de un sistema son los grados de libertad de estos cuerpos libres. Posteriormente, se los vinculará para obtener estructuras isostáticas o de otro tipo. Entonces, cuando analizamos una estructura de este tipo, primero encontramos su grado de libertad. Luego, si los vínculos que tiene, o le ponemos los vínculos, o los vínculos que tiene, definimos si es una estructura isostática. Y finalmente, se hace mediante un procedimiento paso a paso, se llega a determinar las reacciones de vínculo y posteriormente los diagramas de momentos flectores, de esfuerzo de corte y de esfuerzo normal. Pasemos. Dice, para la solución de las cadenas cinemáticas o estructuras isostáticas articuladas se consideran las siguientes 3 estructuras principales isostáticas. Con la combinación de las mismas se resuelven las reacciones de vínculo en una primera fase y posteriormente se trazan los diagramas de esfuerzo característicos. Siempre podemos una cadena cinemática de muchas chapas descomponerla en las 3 siguientes estructuras isostáticas principales. Todas las cadenas múltiplemente articuladas, cuando hacemos el análisis de su estaticidad y posteriormente de su vinculación, todas las tenemos que identificar como que hay 3 estructuras básicas que las componen.
Una es la chapa simple, o viga simplemente apoyada. La otra es el sistema triarticulado, que es dos chapas, donde cada una de las chapas tiene una articulación doble. Entonces, este segundo esquema es una estructura estable, isostática estable, que teniendo apenas un apoyo fijo en cada una de las chapas, se mantiene como una estructura totalmente isostática y estable. Y finalmente hay un caso especial. Es un caso de tres chapas donde las tres chapas están simplemente articuladas y las dos extremas tienen cada una de ellas dos restricciones de vínculo y la del centro una. Ese es el tercer caso de chapa especial, de chapas principales isostáticas. A esta le vamos a llamar estructuras principales isostáticas. Vamos a ver los conceptos. A. Una chapa simple tiene 3 grados de libertad. Entonces, con B igual a 3, obtienen el grado de toxicidad 0. Listo. Entonces, una chapa simple con 3 restricciones de vínculo la volvemos una chapa isostática. B. Vamos a ver los grados de libertad de sistemas o chapas articuladas. Fíjense que tenemos 3 chapas. S1, S2 y S3. S1, S2 y S3. Y fíjense que entre la chapa S1 y S2 hay una articulación, entre la chapa S2 y S3 hay otra articulación. Entonces, ¿cuál es el procedimiento propuesto? Se las desarticula, se las separa, como el dibujito a la izquierda. Entonces, los grados de libertad de una chapa articulada o de un sistema desarticulado, aquí es igual. ¿Cuántos grados de libertad tiene cada chapa? Cada chapa tiene 3. Entonces quiere decir que... Hola.
Hola. Hola. Sí, ingeniero. Van a disculpar. Quedó en silencio esto, ¿no? Sí. Ya se retomó porque aquí dice silencio, no sé qué mierda decían. Ah, sí, está bien. Ya puede. Ya, bueno, entonces, volviendo. Tengo una cadena de 3 chapas, S1, S2 y S3. Cada chapa tiene 3 grados, entonces el método propuesto es las desarticulo, las libero, le quito las articulaciones, entonces tengo 3 chapas. Como cada chapa tiene 3 grados de libertad, yo le designo GDES, significa grado de libertad del sistema desarticulado, entonces 3 por el número de chapa, entonces es 9. Luego, por lo definido, B sub I, cada articulación quita 2 grados de libertad. Entonces, como tengo entre la chapa S1 y S2 una articulación y entre S2 y S3, entonces quiere decir que la articulación entre S1 y S2 quita 2 grados y la articulación entre S2 y S3 quita 2 grados. Entonces, los grados de libertad del sistema son los grados de libertad del sistema desarticulado menos la sumatoria de la que quitan las articulaciones. Entonces, ¿cuánto será? 3 por 3, 9, menos 4, 5. Quiere decir que el sistema articulado tiene 5 grados de libertad. Entonces, esa cadena de 3 chapas S1, S2 y S3, articulada como la ven ustedes, tiene 5 grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que con 5 restricciones de vínculo dispuestos como corresponda, yo puedo obtener que esta cadena cinemática puede ser estabilizada e isostática. Pasemos. Entonces, fíjense que ya teniendo en cuenta que tiene 5 grados de libertad, yo le he colocado como en el tercer caso de estructura isostática, una articulación en la chapa de la izquierda y una articulación en la chapa de la derecha. Y una articulación y un apoyo simple al medio. Es la tercera estructura principal isostática como se definió. Hay 3 estructuras isostáticas principales. Esta es la tercera, el caso de 3 chapas. Pasemos. Aquí tenemos una cadena cinemática de 8 chapas. Y fíjense que tienen una articulación entre 2 chapas, entre 2, entre 2, entre 2 y entre 2. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene el sistema? Si lo desarticulamos son 8 chapas por 3, 24. Desarticulados son 24 grados de libertad. Y si le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos grados de libertad quitan las articulaciones externas? Son 14 por 2, son 7 por 2, 14. 24 menos 14, 10. Quiere decir que esa cadena cinemática tiene 10 grados de libertad. Entonces habrá que disponer 10 restricciones de vínculo para volverla isostática y estable. Vamos a la de más abajo. La de más abajo son 1, 2, 3, 4 chapas. 4 por 3, 12. 12 grados de libertad del sistema desarticulado. ¿Y cuántos grados de libertad quitan las articulaciones? La primera articulación quita 4 porque está entre 3. La segunda quita 2, 6. Entonces, 12 menos 6, 6. Quiere decir que los grados de libertad del sistema articulado son 6. Hay entonces que estudiar luego para colocar los vínculos que existen 3 estructuras principales: la chapa simple, la chapa triarticulada y la cadena especial de 3 chapas. Estas estructuras principales, cuando se hace un análisis de muchas chapas, se repiten exactamente en su funcionamiento como estructura secundaria, pero primero hay que trabajar, y eso lo veremos posteriormente, con las estructuras principales. Pasemos. Bueno, para finalizar vamos a ver un ejercicio concreto. Tengo un pórtico en el que tiene un apoyo fijo en A, un apoyo fijo en B. Y tiene una chapa S1, S2, S3 y S4.
son 4 chapas. ¿Y por qué son 4? Porque cada articulación las separa como chapas diferentes. Entonces, a la articulación entre la chapa S1 y S2 le llamo A1-2. A la articulación entre la chapa 3-4 le llamo 3-4. Pero sin embargo, fíjense que la chapa S4 tiene la articulación 3-4 que no la corta. Es decir, la chapa S4 es una barra horizontal más una barra vertical. Lo mismo que la chapa S2. La chapa S2 es una barra vertical y una barra horizontal. La chapa S2 está articulada en A1-2 y en A2-3. Entonces, ¿cuántas chapas tenemos entonces? 4. ¿Cuántos son los grados de libertad del sistema desarticulado? 3 por 4, 12. Entonces vamos a ver cuántos grados de libertad quita cada articulación. La A1-2, ¿cuántos quita? 4, porque está entre 3 chapas. La A2-3 quita 2 y la A3-4 quita 2. Evidentemente porque están entre 2 chapas, las 2 segundas y la primera entre 3. Entonces, si hacemos la sumatoria de las B sub I, es 4 más 2, 6, más 2, 8. Quiere decir que los grados de libertad del sistema articulado son las 12 del sistema desarticulado menos 8 igual a 4. Quiere decir que con 4 restricciones de vínculo nosotros podemos volver la chapa, volver la estructura isostática. Le hemos colocado un apoyo doble en A y un apoyo doble en B. Y aquí falta el diagrama de cuerpo libre será quitarle los apoyos A y B. Entonces, el sistema tiene, como hemos visto, ¿cuántos grados de libertad? 4. ¿Cuántos apoyos le hemos puesto por restricciones? 4. Entonces, ahora veamos el análisis de la estabilidad. Pasemos a la próxima página. Pasemos a la próxima página. Entonces, fíjense que aquí empezamos a buscar cuáles son las estructuras principales. Entonces, vemos que la estructura principal es S1, S4, S1, S4. Quiere decir que la chapa S1 tiene una articulación y la chapa S4 tiene la misma articulación. Entonces, es un sistema triarticulado, es la segunda estructura isostática principal. Entonces, hemos conseguido encontrar una estructura principal que es la S1, S4. Todo lo que les llegue a las estructuras principales son puntos fijos. Entonces, quiere decir que la chapa S2 está en la articulación S1, es como si tuviera un apoyo doble. Y la chapa S3 apoyada en S4 también tiene una articulación doble. Entonces, quiere decir que S2, S3 también conforman un sistema triarticulado, pero ya es una estructura que depende de la primera estructura analizada. Entonces, fíjense que dice abajo, estructura principal S1, S4. Y A1-2 le proporciona la estructura A1-2, la articulación A1-2 proporciona un punto fijo hacia arriba y la articulación 3-4 también proporciona un punto fijo hacia arriba. Quiere decir entonces que la chapa S2, S3 forma un sistema triarticulado, que es una estructura secundaria. Y ese es el análisis completo de esta estructura, y veremos muchas de estas estructuras que son las que figuran en el SUSEKIN y que evidentemente con este método, con este procedimiento propuesto, van a ver ustedes que se simplifica y mecánicamente vamos a resolver, por más compleja que sea la estructura, por más complejo que sea, por grande que sea el número de chapas articuladas y disposiciones diferentes y caprichosas, nosotros tenemos un método para resolverlo de una manera muy simple. Eso sería todo por hoy. Eso es todo por hoy. Kevin. Sí, ingeniero. Muchas gracias. No, al contrario. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Yo lo que voy a hacer más bien es pasarte con más tiempo, más hojas, para que no perdamos 15 minutos en todo el tránsito de la hoja, ¿de acuerdo?
Listo, ingeniero. Listo. Cuídese. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana a todos. Y igualmente, ingeniero. Hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. ¿Ya? Listo, joven. Ya, gracias por su atención.